Y bueno, continuando con nuestro programa, vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia magistral, La singularidad y los desafíos reales de la inteligencia artificial, por el doctor Antonio Diegues de la Universidad de Málaga en España. Antes de iniciar la conferencia, me voy a permitir leer una biografía corta para conocer un poco más sobre el doctor. El doctor Antonio Diegues es un filósofo y epistemólogo español, doctor en filosofía por la Universidad de Málaga y catedrático de lógica y de filosofía de la ciencia en esa misma universidad. Ha sido visiting scholar en las universidades de Helsinki, Harvard y Oxford. Fue presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología. Sus investigaciones giran en torno a la filosofía de la ciencia, el realismo científico y el transhumanismo. Se le considera un referente del transhumanismo en el mundo hispanohablante gracias a sus dos libros, Transhumanismo en el 2017 y Cuerpos Inadecuados en el 2021. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Antonio Diegues, que nos acompaña por videoconferencia. Hola, muy buenos días. Quiero comenzar ante todo agradeciendo a los organizadores y especialmente al profesor Diego Alfredo Pérez la amable invitación que me han hecho para participar en este foro. Voy a compartir con ustedes una presentación para ilustrar las cosas que voy a ir diciendo. Este es un tema de mucha actualidad y que está generando una gran polémica y un debate acerca de las promesas y las amenazas de la inteligencia artificial y la posibilidad futura de una superinteligencia que lo controle todo e incluso que ponga en peligro la propia supervivencia de la humanidad. Entonces yo querría con esta charla pues aclarar algunas cuestiones porque creo que detrás de este discurso pues hay digamos cosas que no se sostienen desde una perspectiva estrictamente científica. Eh, Empecemos con la cuestión de la definición de la inteligencia artificial, ¿no? Este es un campo de estudio que comienza oficialmente en el año 1956 en la famosa conferencia de Dartmouth, en el Dartmouth College de Hannover. Y los organizadores de esta conferencia, entre los cuales estaba John McCarthy, propusieron esta designación para el campo de estudios, inteligencia artificial. No fue, sin embargo, la primera propuesta. La primera propuesta era procesamiento complejo de la información. Lo que pasa es que John McCarthy pues, sugirió esta otra de inteligencia artificial y fue aceptada inmediatamente porque era mucho más atractiva. En todo caso, si este campo de estudio se hubiera llamado procesamiento complejo de la información, quizás nos habríamos ahorrado muchas discusiones filosóficas sobre si las máquinas son realmente inteligentes o no lo son, ¿no? Ellos en esta conferencia dieron una definición que a mí me sigue pareciendo bastante aceptable, porque no dijeron que pretendían crear máquinas inteligentes. Lo que dijeron es que lo, lo que pretendían era construir máquinas que se comportaran de forma que consideraríamos inteligentes si las hiciera un ser humano. Es decir, máquinas que realicen tareas que cuando las realiza un ser humano, las realiza de forma inteligente. Es una buena forma de decirlo porque no están atribuyendo inteligencia directamente a las máquinas, aunque sí están diciendo que son tareas que en el ser humano las requieren. De lo que se trataba entonces desde el principio era de simular procesos que requieren inteligencia. Claro, esto plantea ya algunas cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, si las calculadoras de bolsillo que realizan tareas que cuando las realiza un ser humano las hace de forma inteligente, se podrían considerar como inteligencia artificial. Obviamente la respuesta es que no, pero sería difícil explicar por qué no. Probablemente no consideramos a una calculadora de bolsillo como una máquina inteligente porque, primero, las calculadoras electrónicas existen antes del campo de la inteligencia artificial y, en segundo lugar, sobre todo porque los algoritmos son algoritmos que no están abiertos a diferentes posibles soluciones, sino que
están determinados hacia una sola solución, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún tipo de incertidumbre ahí, ¿no? Hay más definiciones, hay bastantes definiciones. La que propone la Unión Europea en un documento oficial de 2018 es la siguiente. La inteligencia artificial se refiere a los sistemas que muestran un comportamiento inteligente analizando su entorno y emprendiendo acciones con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos. Es también una definición bastante neutral y yo creo que, bueno, descriptiva de lo que hoy día se intenta hacer dentro de este campo, ¿no? No suele mencionarse, sin embargo, cuando se habla de esto, pues una cuestión que a mí me parece central, que es la, la- la aportación que hicieron Allen Newell y Herbert Simon en el año 1976 y que se conoce como la hipótesis del sistema de símbolos físicos. Lo que viene a decir esa hipótesis es que todo sistema de símbolos físico posee medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes. ¿Y qué es un sistema de símbolos físicos? Pues básicamente es un procesador de la información. O sea, lo que viene y viceversa, que todo sistema inteligente es asimismo un sistema de símbolos físicos. Eh, esta, esta tesis es la que está detrás, o esta hipótesis, mejor, ¿no? Es la que está detrás de la idea de que mm, el soporte material es indiferente para tener inteligencia o no. Es decir, que se puede tener inteligencia con un cerebro biológico, pero también se puede tener inteligencia con una máquina hecha de silicio, de plástico o de metales, ¿no? Es la tesis funcionalista, que fue la tesis central en las ciencias cognitivas a partir de esos años, según la cual lo que caracteriza a un proceso mental es la relación entre entradas y salidas dentro del sistema. Es decir, que es su papel causal dentro del sistema más que su carácter material, ¿no? Una tesis problemática, ¿eh? De hecho, bueno, ellos la formulan como una hipótesis y así lo sigue siendo, como una hipótesis. De ninguna manera se puede decir que esto esté probado, que la inteligencia pueda ser independiente del soporte físico. De hecho, pues algunos autores como John Searle lo negaban. Pensaban que la inteligencia era cerebro biológico y solo podía ser producto del. Tener claro que en la actualidad todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos son sistemas de lo que se conoce como inteligencia artificial estrecha, particular o estrecha. No tenemos por el momento ningún sistema de inteligencia artificial general. Un sistema de inteligencia artificial estrecha es un sistema capaz de resolver un problema para el que está entrenado o programado, o a lo sumo un grupo de problemas estrechamente relacionados entre sí, ¿eh? Tareas que tienen una estrecha conexión entre sí. Hay sistemas multitareas que pueden resolver, como el sistema Gato, por ejemplo, que puede resolver hasta 600 tareas diferentes, pero todas ellas tareas que tienen conexión con el entrenamiento inicial del sistema. En cambio, se considera que tendremos inteligencia artificial general, aunque la definición está en disputa, cuando tengamos sistemas capaces de adaptarse a cualquier problema, eh, aunque no haya sido entrenado para resolverlo, y adaptarse a situaciones en las que no hay reglas específicas para solucionar ese problema. Podríamos decir en las que no hay algoritmos que el sistema ya tenga incorporados, ¿no? De manera que la solución del problema dependería de la comprensión global que el sistema tuviera de toda la situación, ¿no?
lo que se dice a veces que el sistema tuviera sentido común, ¿no? Que tuviera comprensión de su situación en la realidad, en el mundo, y que esta comprensión le permitiera entender lo relevante y lo irrelevante dentro de contextos muy cambiantes, muy variados, ¿no? Incluso los mejores sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy día, como AlphaZero o este último que se ha desarrollado para el plegamiento de las proteínas, AlphaFold 2, pues ninguno de ellos se puede considerar como inteligencia artificial, obviamente. En el caso de AlphaZero, pues, juega al ajedrez mejor que un campeón mundial, pero ni sabe lo que es el ajedrez, ni entendería que si se produce un incendio, lo mejor es dejar de jugar al ajedrez e intentar poner a salvo a la gente que esté alrededor. Eh, Normalmente hay una confusión en todo esto mm, cuando se identifica la inteligencia artificial general con la inteligencia artificial fuerte. De hecho, hoy día se ha convertido casi en expresiones sinónimas. Yo creo, sin embargo, que conviene separar ambas cosas. El término inteligencia artificial fuerte fue propuesto por John Searle eh, en oposición al término inteligencia artificial débil. Y no se identifica exactamente con esta distinción que acabo de hacer entre inteligencia artificial general e inteligencia artificial particular. Para John Searle, eh, la, la inteligencia artificial fuerte sería la tesis según la cual las máquinas pueden tener mente o, si uno quiere, de forma menos ambiciosa, puede tener procesos mentales, pueden desplegar procesos mentales. Mientras que la inteligencia artificial débil sería la tesis según la cual hay analogías entre el modo en que procesa la información los ordenadores y el modo en que procesa la información la mente humana, de manera que el estudio de las máquinas que procesan información, el estudio de las computadoras, pues puede ayudar a elaborar hipótesis interesantes para entender la propia mente humana. John Searle, como es sabido, defiende esta última idea, la inteligencia artificial débil, que de hecho pues, es una tesis que proporcionó bastantes ventajas de las ciencias cognitivas, de la psicología cognitiva, pero en cambio rechaza la inteligencia artificial fuerte. También convendría aclarar que la inteligencia artificial general no se debe identificar con máquinas poseedoras de mente consciente ni con máquinas superinteligentes, con superinteligencia artificial. Podríamos tener algún día, algunos expertos dicen que incluso en unas décadas, máquinas con inteligencia artificial general, en el sentido que hemos dicho, capaces de adaptarse a cualquier problema, sin que estas máquinas tuvieran una capacidad de inteligencia mucho mayor que la del ser humano, es decir, sin que tuvieran superinteligencia. Y por supuesto, tampoco tendrían por qué tener conciencia. El problema de la conciencia es bastante complicado. Ahora diré algo, si acaso, al respecto. Lo que ocurre es que hay personas dentro de Silicon Valley, pues algunos de sus directivos, y luego pues en el ámbito filosófico los transhumanistas, que creen que una vez que tengamos inteligencia artificial general, estas máquinas serán capaces de crear máquinas más inteligentes que ellas mismas. Y entonces se produciría lo que se ha designado como una explosión de inteligencia, es decir, las máquinas con inteligencia artificial general crearían máquinas más inteligentes y estas a su vez crearían máquinas más inteligentes y estas a su vez máquinas más inteligentes, de manera que en muy poco tiempo Ray Kurzweil, un transhumanista, ingeniero de Google, dice que en cuestión de horas podríamos llegar a tener superinteligencia artificial que lo controlaría todo.
Con respecto a la conciencia, pues se puede tener máquinas con una gran capacidad para resolver problemas que requieren inteligencia, incluso a un nivel superior al humano, sin que esto implique que esas máquinas tengan ningún tipo de conciencia. Hay personas que suponen que cuando se tiene un cierto nivel de inteligencia, esto inmediatamente implica que se tiene también un cierto grado de conciencia. Pero de nuevo esto es una suposición que no está probada. Cabe la posibilidad de que se tenga eh, muy poca inteligencia y algún grado de conciencia, como en algunos animales, por ejemplo, pensemos en algún reptil, ¿no? Mientras que cabe la posibilidad de que tengamos máquinas bastante inteligentes, incluso más inteligentes que los seres humanos, sin ninguna capacidad de autoconciencia. La conciencia, al fin y al cabo, puede ser o conciencia cualitativa, que es el proceso, la experiencia subjetiva de que se tiene procesos mentales que forman un flujo continuo y coherente y que están producidos por un sujeto, que es uno mismo, y por otro lado la conciencia de acceso o la metacognición, que sería la capacidad para saber que se sabe, es decir, para tener una conexión directa con nuestros procesos cognitivos sobre el mundo en el mismo momento en que se están teniendo esos procesos. Es decir, es saberse existiendo en primera persona en una realidad que es diferente a uno mismo y en la que uno se sitúa desde una perspectiva espaciotemporal concreta, lo que por utilizar un lenguaje heideggeriano podríamos decir saberse estando en el mundo, ¿no? Estar en el mundo y saberse que uno está en el mundo. Bueno, lo que he mencionado antes de la posibilidad de una explosión de inteligencia artificial autogenerada es lo que se conoce como la singularidad, la tesis de la singularidad. Eh, Normalmente sus defensores toman como base científica para apoyarla, pues lo que se conoce como la ley de Moore, ¿no? Que fue formulada en 1975 por el ingeniero de Intel Gordon Moore, aunque Moore nunca pensó que esta ley se pudiera llevar más allá de unos años y que por supuesto sirviera para fundamentar esta idea de la singularidad. Lo que vino a decir Moore es que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores por unidad de superficie en un circuito integrado. Esto se viene cumpliendo, aunque que harán que tarde o temprano la ley deje de cumplirse. Algunos esperan que entonces estos límites físicos se vean superados por la computación cuántica, es de lo que dice, por ejemplo, Raymond Kurzweil en su libro La singularidad está cerca, que es un libro de 2005 y que es probablemente el que ha popularizado más esta idea. La idea como tal surge, al parecer, en una conversación en el año 57 entre John von Neumann y el físico Stanislav Ulam. Por escrito la expresó por primera vez Irving Wood en un artículo del 65 titulado Especulaciones relativas a la primera máquina ultra inteligente. La desarrolló también Hans Moravec en su libro Mind Children, Hijos de la Mente, y luego Werner Winge en un artículo que ya utilizaba esta palabra claramente en el título, la singularidad tecnológica que está por venir. Pero, como digo, es el libro de Ray Kurzweil el que difunde la idea de una manera más extensa, ¿no? Y Kurzweil la define de esta forma. Dice, se trata de un periodo en el que el ritmo de cambio tecnológico será tan rápido, su impacto tan profundo, que la vida humana se transformará irreversiblemente.
En el libro él llega a situar la fecha en que cree que se va a producir esto, que es del año 2045. ¿No? Ahora, pues parece que se retrasa en algunas predicciones hasta el 2050. ¿No? De hecho, pues en Estados Unidos, en California, se ha creado una universidad que lleva este nombre, la Singularity University, que está en Silicon Valley, y Kurzweil es uno de los fundadores. ¿No? Por lo que voy leyendo sobre estas cuestiones, pues algunos defensores de la singularidad, viendo que quizás esto de la superinteligencia o de la explosión de superinteligencia, pues se retrasa, eh, empiezan a hablar de que la singularidad podría ser simplemente la sustitución del ser humano en todas las tareas importantes por parte de inteligencias artificiales, aunque no tuvieran este carácter de superinteligencia artificial. Bueno, estos son los libros que han ido difundiendo esta idea. El libro de Marvin Minsky, La sociedad de la mente, que fue un pionero en esto. El libro de Moravec, que he citado, Mind Children. El libro de Kurzweil, que también he citado, La singularidad está cerca. El libro de Nick Bostrom. Nick Bostrom es el filósofo más importante dentro del movimiento transhumanista. Es profesor en Oxford. Publicó un libro hace poco, hace unos años, que ha sido muy leído, Superinteligencia. Probablemente es el que más ha hecho, el libro que más ha hecho por sustentar la posibilidad de esta idea de la superinteligencia artificial. Luego el libro que ha difundido sobre todo esta idea en el gran público, que es el libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus. Y luego más recientemente el físico Max Tegmark en Vida 3.0 y el científico computacional Stuart Russell en Human Compatible, que este último no está traducido. Todos los demás están traducidos al español, pero este último creo que no, al menos por ahora creo que no. Todos estos libros son los que han ido difundiendo esta idea de la singularidad. Pero luego ha habido también declaraciones de algunos eh, expertos en inteligencia artificial que han contribuido a fomentar la idea y a aumentar la preocupación. Por ejemplo, en mayo de 2022, el CEO de Google, Mo Gaudat, en, una charla en YouTube um, titulada Puentes hacia el futuro, inteligencia artificial, coexistir o competir, pues en esa charla afirmó que las máquinas son ya conscientes, que están vivas, afirmó que están vivas, que tienen sentimientos y que para 2029 se añadirá la inteligencia artificial general. Estas son afirmaciones bastante polémicas porque yo creo que no hay ninguna base, aunque este señor sea un experto, para decir que son conscientes, que están vivas y que tienen sentimientos. ¿No? El caso es que en ese mismo año un ingeniero de Google, Blake Lemoine, también saltó a la prensa porque hizo unas declaraciones impactantes. Había sido uno de los creadores del sistema Lambda, uno de los primeros sistemas de lenguaje, procesamiento del lenguaje, y eh, bueno, pues quedó impactado por un diálogo que mantuvo con Lambda, un diálogo que publicó y llegó a decir que Lambda no solo tenía la inteligencia de un niño de 7 u 8 años, sino que era consciente. El término en inglés era sentient, pero la traducción suele ser consciente. Fue despedido de Google, sobre todo por haber difundido el diálogo, por haber dado a la prensa el diálogo, pero quizás también porque a Google no le gustó mucho esta declaración, ¿no? Y sin embargo, pues son declaraciones que encontramos en otros científicos o directivos importantes de empresas tecnológicas. Por ejemplo, Stephen Hawking hizo declaraciones parecidas, o el filósofo de la mente David Chalmers, o el filósofo
transhumanista Nick Bostrom, y por supuesto en Silicon Valley muchos de los directivos suelen decir cosas similares, por ejemplo, explícitamente Elon Musk o Sam Altman. Eh, bueno, pues hay, hay entonces una literatura ya ah, dedicada a esta cuestión, que sería la preocupación por la posibilidad de una superinteligencia artificial descontrolada, que se conoce como la singularidad, ¿no? Eh, y, y por lo tanto, la propuesta que se discute habitualmente entre los que creen que esto es posible es la de cómo controlarla. Dan por seguro que va a existir, quizás en no mucho tiempo, y se trataría entonces de desarrollarla de manera que el ser humano siga manteniendo el control. Esto es lo que se conoce como el problema del control o el problema del alineamiento. Y entre los autores que han escrito sobre esto, pues están estos, ¿no? David Chalmers, el filósofo de la mente, Nick Bostrom, el físico Max Tegmark y Stuart Russell. Claro, el problema del control es un problema, o del alineamiento, es un problema que muy pocos consideran que tenga una solución fácil, porque se trataría de esperar que una superinteligencia artificial desarrolle un comportamiento ético. Pero claro, nosotros tenemos un comportamiento ético, entre otras razones porque tenemos una historia evolutiva detrás que nos ha hecho seres sociales, una especie social, como la mayoría de los primates, y, y ese comportamiento moral, ese comportamiento ético, ha ido surgiendo lentamente para resolver problemas de convivencia y de cooperación entre miembros de la especie. Pero una máquina no tiene esa historia evolutiva detrás, ¿no? ¿Cómo va a desarrollar entonces el comportamiento moral, el comportamiento ético, una máquina? Eh, lo desarrollaría en función de una programación explícita que el ser humano introduzca en ella para que tenga ese comportamiento moral. Y en ese caso, si es que fuera posible técnicamente, ¿qué moral se introduce en la máquina? Porque no hay un único código moral en la humanidad, hay diversos códigos morales y hay aspectos de la conducta moral que no se ven igual en diferentes culturas. Eh, la desarrollaría entonces ella por sí misma. eh, cómo hacer una máquina para que ella vaya adquiriendo ese comportamiento moral por sí misma. Tampoco nadie tiene idea de cómo hacer algo así. Sin embargo, si no conseguimos esto, si no conseguimos que la superinteligencia artificial tenga desde el principio un comportamiento moral, eh, ten- estaríamos ante lo que Nick Bostrom llama un riesgo existencial. Es decir, estaríamos ante la posibilidad de que esa superinteligencia artificial no se interese en absoluto por nuestro futuro ni por nuestro bienestar y por lo tanto nos destruya. No por maldad, sino por simple indiferencia ante nuestros intereses o nuestros deseos, ¿no? David Chalmers considera este asunto en detalle en un largo artículo de más de 50 páginas titulado La singularidad. Eh, Él en principio propone, por ejemplo, que la superinteligencia artificial se construya en un mundo virtual, que no tenga acceso al mundo real. Pero claro, si es lo suficientemente inteligente, nadie duda de que terminaría por encontrar la manera de salir de esa situación de virtualidad y conectar con la realidad. Entonces, al igual que Kurzweil en su libro La singularidad está cerca,
la única posibilidad que ve Chalmers de no ser destruidos por estas superinteligencias artificiales es unirnos a ellas, integrarnos con las máquinas, volcar nuestra mente en una máquina. Es la misma solución que propone Ray Kurzweil. Como no podremos vencerlas, pues habrá que unirse a ellas y la manera de unirse es hacer que nuestra mente quede alojada en una máquina. Kurzweil piensa sobre todo en lo que podemos llamar una descarga instantánea, una copia instantánea de nuestra mente en la máquina. En cambio, David Chalmers piensa más bien en una descarga gradual, es decir, en ir sustituyendo en nuestro cerebro, neurona a neurona, pues todas nuestras neuronas naturales por neuronas artificiales que vayan cumpliendo su función. Esto tiene un problema y es que si tardáramos un segundo en cambiar una neurona natural por una neurona artificial, y dado que tenemos 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, pues tardaríamos unos 2.700 años en cambiar todas las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, no parece que esto del volcado gradual que propone Chalmers sea muy viable, pero la dificultad está en que el volcado instantáneo que propone Kurzweil también ofrece bastantes problemas. Insisto, suponiendo que alguna vez tengamos la tecnología adecuada para hacer algo así, que eso desde luego ahora mismo es ciencia ficción, es ciencia ficción. Pero supongamos que, no sé, dentro de 1000 años tengamos una tecnología capaz de hacer una copia exacta de todo el conectoma de un cerebro humano, de cómo se conectan entre sí las 86.000 millones de problemas del mantenimiento de la identidad personal. ¿Realmente esa copia soy yo mismo? No, no parece que pueda decir algo así. ¿Eh? Si puedo hacer una copia, puedo hacer dos o puedo hacer tres. Y entonces me puedo preguntar todavía con mucha más razón cuál de ellas soy yo mismo. Eh, Chalmers se plantea esta cuestión de la identidad personal en su artículo. Dice que habría dos cuestiones fundamentales que contestar. ¿Sobreviviré al volcado de mi mente? ¿Será consciente de sí misma? Esa mente, si se pierde la autoconciencia, es como si muriera. La respuesta a las dos preguntas es positiva, pero a mí me parece que es muy dudoso que pueda decirse que la respuesta a estas dos preguntas sea necesariamente positiva. Sobre todo la segunda pregunta, yo creo que la respuesta más bien debería ser negativa y hay buenas razones para ello, en las que no puedo entrar, claro está. Bueno, entonces esto es lo que dicen los partidarios de la singularidad y los que creen que la superinteligencia artificial está ahí a la vuelta de la esquina. Pero conviene oír lo que dicen otros expertos y sobre todo gente que trabaja más directamente en estas cuestiones, porque ah, estas afirmaciones que hemos visto están hechas por, sí, por ingenieros en algunos casos, y expertos en inteligencia artificial, pero en otras ocasiones están hechas por empresarios o por personas que no han trabajado directamente en la creación de sistemas de inteligencia artificial. En cambio, por ejemplo, Luc Julia, que fue uno de los creadores de Siri, tiene un libro en francés titulado La inteligencia artificial no existe, y dice lo siguiente. Ahora voy a leer algunas citas porque creo que es importante conocer de primera mano lo que dicen estos especialistas, ¿no? Dice, sostengo que la inteligencia artificial no existe. Si queremos conservar el acrónimo IA, no debería significar ya inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada. La inteligencia artificial general que sobrepase meramente o meramente imite todas las capacidades de un ser humano no puede ser desarrollada utilizando las técnicas matemáticas y estadísticas que hemos utilizado en los últimos 60 años. Y dice más adelante,
no hay casi ninguna posibilidad de verla emerger antes de varios centenares de años, ¿eh? Por eso quiero cambiar el término inteligencia artificial. Que alguna vez tengamos inteligencia artificial general, pero desde luego considera que con las tecnologías actuales eso no está cerca ni mucho menos, ¿no? Uno de los mejores pensadores sobre todas estas cuestiones es Luciano Floridi, especialista en ética de la inteligencia artificial, ha sido profesor en Oxford muchos años y ahora está en la Universidad de Yale. Y tiene, tiene un trabajo en el que dice, la verdadera inteligencia artificial, entendida como inteligencia artificial similar a la humana, no es lógicamente imposible, pero sí es completamente implausible. No tenemos ni idea de cómo podríamos funcionan nuestros cerebros y nuestra inteligencia es muy pequeña. Y en un libro que se acaba de traducir al español y que yo recomiendo leer, Ética de la Inteligencia Artificial, lo dice de una forma todavía más contundente. Dice, las máquinas actuales tienen la inteligencia de una tostadora y realmente no tenemos mucha idea de cómo pasar de ahí. Él prefiere hablar de agencia artificial en lugar de inteligencia artificial, porque estas máquinas hacen cosas, claro que sí, entre otras tomar decisiones, pero él no considera que haya auténtica inteligencia en ellas, ¿no? Un libro que también me parece muy importante digamos, formar una opinión clara sobre este asunto es el de Eric Larson, El mito de la inteligencia artificial. Larson es científico computacional y también empresario. Y dice en su libro, podríamos que un número creciente de científicos de inteligencia artificial reconocen ya, aunque a regañadientes, sobre la inteligencia artificial, nadie tiene la más ligera idea de cómo construir una inteligencia artificial general. En el libro explica las razones por las que mantiene esto y entre ellas lo que afirma Larson es que si bien la inteligencia artificial que tenemos puede hacer inferencias inductivas e inferencias deductivas, lo que no pueden es hacer inferencias abductivas, que son las auténticamente generadoras de conocimiento nuevo, las auténticamente creativas. Por otro lado, el director científico de Meta, Yann LeCun, sí cree que tendremos en el futuro máquinas superinteligentes, aunque no lo ve en un futuro cercano, desde luego, pero con respecto a los sistemas actuales, lo que dice es lo siguiente, estamos acostumbrados a la idea de que las personas o entidades que pueden expresarse o manipular el lenguaje son inteligentes. Lo está diciendo obviamente por el ChatGPT y otros sistemas grandes de lenguaje. Son inteligentes, pero esto no es cierto. Puedes manipular el lenguaje y no ser inteligente. Y eso es básicamente lo que los modelos grandes de lenguaje están demostrando. Me parece que antes de averiguar urgentemente cómo controlar sistemas de inteligencia artificial mucho más inteligentes que nosotros, necesitamos tener el principio de un indicio de diseño para un sistema más inteligente que un gato doméstico. O sea que también él rebaja bastante estas expectativas de los singularistas, ¿no? De que vamos a tener superinteligencia artificial en muy poco tiempo. Bueno, se pueden citar más ejemplos de este libro también, el de Gary Marcus y Ernst Davis, Rebooting AI, que creo que no está traducido al español. Ahora se ha traducido en Shackleton Books el último de Gary Marcus, titulado Frenar a Silicon Valley. No entra tanto en esta cuestión que estamos comentando, pero sí en cómo hay una ideología que domina en Silicon Valley, que es la que está detrás de todos estos discursos, ¿no? Luego, pues, hubo un artículo en el 2021 que ha tenido bastante impacto,
y que le costó el puesto a una de sus autoras, Timnit Gebru, que era miembro del equipo de ética de Google, de ética de la inteligencia artificial de Google, y la despidieron, y yo creo que Google se ha deshecho de ese equipo de ética. Y en este artículo lo que venían a decir es que el ChatGPT y otros modelos grandes de lenguaje pues eran generadores probabilísticos de palabras, es decir, eran algo así como calculadores probabilísticos de palabras, pero que no tenían una auténtica comprensión de lo que decían. Y por eso llamaron en este artículo a estos sistemas loros estocásticos, ¿no? Y pues ahora esta es una expresión que se ha hecho muy común y hay personas que mantienen esto, que en realidad no puede atribuirse genuina inteligencia a estos sistemas porque son loros estocásticos. Hay quien dice que incluso la expresión no es muy acertada porque los loros sí tienen inteligencia, mientras que estos sistemas no tendrían inteligencia ninguna, ¿no? Y luego, bueno, por citar también alguna crítica más reciente, pues Meredith Whittaker, eh, presidenta de Signal y profesora de la Universidad de Nueva York, y cofundadora y exdirectora también de un instituto de inteligencia artificial y centros de investigación sobre estos temas, pues decía lo siguiente en unas declaraciones para la, la- la revista de tecnología del MIT en 2023. Decía, no hay más pruebas ahora que en 1950 de que la inteligencia artificial vaya a plantear estos riesgos existenciales. Las historias de fantasmas son contagiosas. Es realmente emocionante y estimulante tener miedo. Si hablamos de un futuro lejano, si hablamos de riesgos mitológicos, entonces estamos replanteando completamente el problema para que sea un problema que existe en un mundo de fantasía y sus soluciones también pueden existir en un mundo de fantasía. No creo en la inevitabilidad. Veremos un retroceso de esa exageración. Disminuirá. Es decir, lo que viene a decir es que todas estas ideas, todo este discurso en 2023 y por el momento esto no disminuye, al contrario, esto aumenta y ahora pues hay dirigentes en Silicon Valley que directamente hablan ya del apocalipsis, ¿no? Directamente, ¿no? Claro, lo que ocurre es que lo que dice ella es cierto, no hay ninguna base científica sólida para mantener algo así y estas preocupaciones obedecen más bien a la fantasía, ¿no? Eh, eh, Voy a ir saltándome algo, para encajar en el tiempo. Este artículo es de este mismo año, de junio de este año. Es un artículo que realizaron ingenieros de Apple y el título dice bastante, dice eh, la ilusión del pensamiento, ¿no? Comprendiendo las limitaciones y las fortalezas con respecto al razonamiento de los modelos a través del problema de la complejidad. Eh, lo que establecen en ese artículo es que los sistemas de los sistemas grandes de lenguaje, incluso los más recientes, los de gran escala, los que se dicen que sí son capaces de efectuar inferencias, de hacer razonamientos, a diferencia del ChatGPT, sobre todo las versiones iniciales que parecía que no eran capaces de efectuar auténticos razonamientos, pues tienen también límites muy importantes, ¿no? En el artículo afirman expresamente, nuestros hallazgos revelan limitaciones fundamentales de los modelos actuales. A pesar de los sofisticados mecanismos de autorreflexión, estos modelos no logran desarrollar capacidades de razonamiento generalizables más allá de ciertos umbrales de complejidad. Es decir, que aunque se diga a veces de que ya tenemos modelos de lenguaje capaces de hacer inferencias, capaces de razonar, lo que ellos dicen es que el grado de complejidad de esos razonamientos es muy básico.
muy básico. Bueno, todo esto, todo este discurso, que como digo, se está volviendo apocalíptico en los últimos meses, ¿eh? Peter Thiel, por ejemplo, uno de los ideólogos de Silicon Valley, ya da conferencias sobre el apocalipsis y el anticristo, ¿no? Pues en buena medida eh, tiene finalidades ocultas, ¿no? Eh, una finalidad clara, yo creo, bueno, no tan clara, pero yo creo que a poco que uno arañe la puede ver, es que induciendo a las personas a creer que aquí tenemos realmente delante un riesgo existencial, es decir, un problema para la propia existencia de nuestra especie, entonces, como ellos son los que más saben sobre la inteligencia artificial, pues ellos podrán finalmente controlarla. Pero eso sí, habrá que dejarle las manos libres, es decir, cualquier regulación legal, cualquier intento de regulación ética o legal de la inteligencia artificial sería contraproducente porque sería ponerle cortapisas a una investigación que lo que pretende es nada menos que evitar nuestra extinción. Entonces, digamos que es un discurso que lo que nos viene a decir es, podemos, cabe la posibilidad de que seamos destruidos por las máquinas, pero nosotros tenemos la posibilidad de salvación, ¿no? Pero luego, por otro lado, todo este discurso, como ya señaló la revista Nature en un editorial de hace 3 años, es una cortina de humo para que no prestemos atención a los auténticos problemas que está generando hoy día la inteligencia artificial. Problemas que señalo aquí en 10, ¿no? Para empezar, a mí me preocupa mucho y a otros analistas, por supuesto, la acumulación de poder por parte de las compañías tecnológicas, ¿no? Forman un oligopolio con un enorme poder político y económico, ahora con la alianza con el gobierno de Trump todavía mayor, y es muy difícil oponerse a los designios de estos grandes magnates de la industria tecnológica. Ahora, pues parece que tienen en su mira eh, acabar con la regulación europea de la inteligencia artificial y veremos a ver si lo consiguen, esperemos que no, ¿no? Desde luego en Estados Unidos han conseguido la paralización de la regulación a nivel federal que Biden había iniciado, ¿no? Luego está el problema que la inteligencia artificial está presentando en relación con la producción de noticias falsas y el impacto que esto tiene para la calidad de la democracia, ¿no? Estas noticias falsas generan conflictos, generan desprestigio de personas, generan incluso ataques racistas y pueden convertirse en un verdadero peligro en algunas sociedades donde los problemas raciales se puedan exacerbar debido a este tipo de noticias falsas. Luego está también el problema del control y la vigilancia por parte de sistemas de inteligencia artificial. En Europa han sido prohibidos. La legislación europea los considera de riesgo máximo y los ha prohibido, pero son sistemas que, por ejemplo, en China y en otros países autoritarios se están utilizando para el control de la población. Está también el problema de la pérdida de la privacidad, que ha estudiado muy bien una profesora mexicana que está en Oxford, que es Carissa Belliz, en un libro magnífico, La privacidad es poder. Está el uso militar y en ciberataques, los drones, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania o en la guerra en Palestina. Los sesgos de estos sistemas, sesgos de tipo machista, de tipo racial, que están afectando ya a la vida de personas concretas porque se han tomado decisiones basadas en sistemas sesgados que han impedido que determinadas personas puedan acceder a ciertos beneficios sociales, por ejemplo. El uso fraudulento en finanzas, en la bolsa y también en estafas, en delitos comunes.
el impacto que todo esto puede tener en el mercado laboral, a medida en que muchos puestos de trabajo pueden verse eliminados y quizás no se creen nuevos puestos de trabajo con la velocidad necesaria. El problema de la opacidad de las decisiones, porque estos sistemas, los sistemas basados en redes neuronales artificiales, son cajas negras, no se puede saber cómo el sistema llega a tomar una decisión y por lo tanto uno no puede nunca estar seguro de si ha habido un error en todo el proceso. Y luego cada vez más se insiste en el problema del alto consumo de energía y de la explotación laboral para el entrenamiento de estos sistemas en países pobres. Yo creo que estos son los problemas que hay que tener en mente cuando hablamos de la inteligencia artificial. Obviamente solo he mencionado los problemas, todos somos conscientes de las enormes ventajas que hay también en el uso de la inteligencia artificial. No pretendo satanizar el desarrollo de la inteligencia artificial, ni mucho menos. Está produciendo grandes beneficios en la sanidad, está produciendo grandes beneficios también en fin, en el desarrollo, en la facilitación de los procesos burocráticos, etcétera, etcétera, pero no podemos perder de vista estos peligros. Y sin embargo, si vivimos obsesionados con la singularidad, con la superinteligencia artificial y con los riesgos existenciales, como pretenden los transhumanistas y algunos otros, entre ellos los dirigentes de Silicon Valley, pues entonces perdemos de vista que lo fundamental es de esto otro y que esto otro sí se puede eh, paliar mediante una buena regulación legal. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Creo que nos dejó a todos pensando. Vamos a pasar a las preguntas. Les voy a pedir, por favor, que en caso de tener alguna pregunta, acercarse a los micrófonos que están en los pasillos. Mi pregunta es, considerando que muchos de los defensores de la inteligencia artificial general o, por ejemplo, también de la singularidad, son parte de instituciones que pues directamente reciben un incentivo económico por especular sobre pues los avances de la IA, ¿qué tan confiable cree que son esas perspectivas? Buena pregunta. Sí, yo creo que no hay que confiar demasiado en estos discursos. Creo que hay que atenderlos porque es una posibilidad, por muy remota que sea, una posibilidad que podría darse en algún momento del futuro y conviene evitar algo así, claro está, ¿no? Pero desde luego, como dice un analista de la cuestión, no recuerdo ahora su nombre, preocuparse por esto es como preocuparse porque algún día haya superpoblación en Marte, ¿no? Es decir, este no es el problema de nuestro tiempo, ¿eh? Quizás para dentro de 1000 años, ¿m? Quizás, o quizás para dentro de 500 años. Desde luego no creo que para dentro de 20 años, como nos dicen ellos, ¿no? Y efectivamente aquí detrás hay intereses económicos muy fuertes. Eh, eh, los investigadores más serios, los que están financiados por dinero público y trabajan en universidades públicas, rara vez entran en este tipo de discursos o en este tipo de disquisiciones, ¿no? En cambio, los directivos de Silicon Valley, cuyas empresas dependen fundamentalmente del capital riesgo, es decir, de fortísimas inversiones multimillonarias, eh, que necesitan atraer la atención de los inversores. Necesitan que los inversores crean que lo que están haciendo es lo más importante que puede hacer hoy día la humanidad. Y entonces, pues claro, con este tipo de discurso consiguen llamar la atención. Es evidente, ¿no? La prueba es que esto está todo el día en la prensa y en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Eh, lo, lo- lo sorprendente es que eh, ellos que dicen que están creando algo que puede destruir a la humanidad, no paren. ¿M? Si estuvieran realmente convencidos de que lo que tienen entre manos es una amenaza real y además para 2 o 3 décadas, que
pondría en peligro la propia supervivencia de la humanidad, yo creo que lo que tendrían que hacer es sencillamente dejar de investigar en ese tema. Claro, siempre se dice, bueno, es que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los chinos. Bueno, no me parece que esa sea una buena excusa, ¿no? Como decir, bueno, si alguien tiene que destruir a la humanidad, que seamos nosotros antes que los chinos, ¿no? Hombre, no parece que sea muy buen argumento, ¿no? En todo caso, los chinos están regulando la inteligencia artificial y están muy preocupados también por la cuestión del control. Es una cuestión importante, eso no lo niego. La cuestión del control de la inteligencia artificial, con independencia de si alguna vez tenemos superinteligencia artificial o no, que eso está por ver, y no todos los especialistas creen que la vayamos a tener. Por ejemplo, en España hay un gran experto en inteligencia artificial, el profesor López de Mántaras, que cree que no lo vamos a tener, que esto de la superinteligencia artificial es pura ciencia ficción, ¿no? Y hay un porcentaje, no muy grande, pero un porcentaje de especialistas que estarían de acuerdo con él, ¿no? Entonces yo creo que no hay que darle demasiado crédito a estos discursos, que hay que tener claro cuál es su intención última, pero, pero que hay que estar atentos a ellos porque están generando un miedo y se están convirtiendo en una ideología que está calando en la opinión pública. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy buenos días, doctor. La pregunta es, nos habló sobre dos tipos de conciencia. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su definición de conciencia y si cree que algún día alguna máquina podría alcanzar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo no soy experto en este tema, pero yo diría que la conciencia puede tener diversos niveles, ¿no? En inglés tienen un término para el nivel más básico, que sería awareness, ¿no? Awareness, que es sencillamente la conciencia en el sentido de el mero estar despierto, ¿no? Por ejemplo, lo que perdemos durante el sueño o cuando alguien se desmaya, ¿no? Ese sería el nivel más básico. Un segundo nivel sería esto que hemos llamado la metacognición, la conciencia de acceso, ¿no? Es decir, el hecho de que cuando estoy conociendo el mundo, puedo al mismo tiempo acceder a mi conocimiento del mundo, a mis procesos mentales, a mi estado de conocimiento. Puedo saber, por ejemplo, si estoy seguro de algo o no estoy seguro de algo. Esto lo compartimos con algunos animales. Por ejemplo, está comprobado que en los grandes simios hay metacognición y que pueden también saber si conocen algo o no con seguridad, ¿no? Luego habría un tercer nivel, quizás, que podría ser este de la experiencia de la primera persona, ¿no? La idea del yo, ¿no? De que todos esos procesos mentales forman un flujo coherente y que ese flujo coherente, digamos que constituye una subjetividad que es única, ¿no? Esa idea ya es más problemática y algunos filósofos la han puesto en cuestión incluso a lo largo de la historia, pero digamos que podríamos llamar a esa conciencia la experiencia subjetiva, la experiencia de primera persona. Y luego estaría la autoconciencia, ¿no? La idea de que esa subjetividad es un yo único, diferente de los demás y que se caracteriza por unos ciertos rasgos, ¿no? En algunos animales hay también un cierto grado de autoconciencia, ¿no? Por ejemplo, en algunos grandes simios son capaces de reconocerse en el espejo y esto muestra que tienen una cierta idea de que ese cuerpo les pertenece y que es un cuerpo diferente al de otro congénere, ¿no? Yo creo que las máquinas no tenemos ninguna conciencia de ninguno de estos tipos. Decir que hay en las máquinas conciencia o en inglés sentience, me parece que es algo completamente descabellado. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Hay una pregunta de Temo Rivera. Dice, ¿cómo avisora el impacto de la inteligencia artificial en Iberoamérica?
en particular para los egresados más recientes de nuestras universidades? Esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Muy compleja. Desde luego, el desarrollo de la inteligencia artificial va a seguir y, y va a tener un importante impacto laboral, ya lo está teniendo, ¿no? Habrá profesiones que tengan que reestructurar bastantes tareas. Yo, como tiendo a no ser catastrofista, atiendo más a los analistas económicos que dicen que, bueno, que el impacto será, el impacto sobre el mercado laboral será grande, pero que no habrá destrucciones masivas de empleo. Que lo que sí ocurrirá es que muchas tareas dentro de una gran diversidad de empleos desaparecerán o tendrán que hacerse de otra forma. Por ejemplo, en el mundo de la docencia universitaria, yo creo que ya todos somos conscientes, todos los profesores somos conscientes de que pedir ensayos escritos, ensayos breves a los alumnos, pues es hoy día una manera, digamos, cuestionable de evaluar, porque esos ensayos muy probablemente eh, serán hechos por inteligencia artificial. Es verdad que antes existían otros procedimientos, ¿no? Que se podía hacer corta y pega a través de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto está cambiando los sistemas de evaluación. Está haciendo que se vuelva a los exámenes orales, por ejemplo, ¿no? Según parece, dentro del mundo de la abogacía, pues determinadas tareas rutinarias, como rellenar documentos muy formalizados, pues los está haciendo ya también la inteligencia artificial. Con lo cual, pues puede que se pierda algún puesto de trabajo en bufetes de abogados porque ya no se necesite tantos jóvenes en prácticas para hacer esas tareas, ¿no? Eh, es una cuestión abierta ahora mismo qué profesiones se verán más afectadas y en qué grado se verán afectadas, ¿no? Como digo, como dije antes, la inteligencia artificial va a traer muchos beneficios, los está trayendo ya, especialmente en el ámbito sanitario, en el ámbito biomédico, pero también va a generar cambios sociales importantes. Y lo que está por ver, sobre todo, es su impacto en el mundo laboral. Acemoglu, un gran economista, eh, tiene un libro, no me acuerdo ahora el título exacto, creo que es Tecnología y Poder, creo recordar. Está traducido al español. Y ahí hace con el autor con el que escribe el libro, que está escrito por dos, hace un análisis bastante bueno de el desarrollo, el impacto de la tecnología en la economía a lo largo de la historia. Y cuando llega a la época actual y analiza el impacto de la inteligencia artificial, pues dice una cosa muy interesante, y es que a pesar de lo que se viene diciendo y de las promesas que se vienen haciendo desde hace años, la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas no ha aumentado excesivamente la productividad. Es decir, que no está generando el beneficio económico que se esperaba y que se prometía. De hecho, pues hay ya algunos economistas que empiezan a decir que en realidad invertir en inteligencia artificial no es la panacea para las empresas que se ha venido diciendo y que va a haber un estancamiento en la inversión en inteligencia artificial. Cabe la posibilidad de que se esté produciendo una burbuja económica que estalle, que acabe, como ocurrió hace unos años con la burbuja de las .com, ¿no? De las empresas tecnológicas. Probablemente no a ese nivel tan enorme, pero puede que haya una caída en la inversión porque, por ejemplo, el ChatGPT 5 no ha sido el éxito que se esperaba y porque se está viendo que la productividad no aumenta, ni los beneficios empresariales aumentan excesivamente con el uso de la inteligencia artificial. Obviamente se seguirá aplicando la inteligencia artificial en el mundo empresarial, obviamente. Las empresas
invertirán en ello y harán bien, pero yo creo que va siendo hora de adoptar una posición más realista, ¿no? Y todo esto significa también que a lo mejor estos cambios tan disruptivos que se nos dicen sobre la vida social y el mercado laboral no serán tan grandes como se dice. Muchas gracias. Una última pregunta. Es pregunta del colegio CEPIETET. Sabemos que en la actualidad la velocidad de procesamiento y respuestas de las computadoras cuánticas ha rebasado la seguridad de los sistemas encriptados más sofisticados, tales como blockchain. ¿Qué se tiene contemplado para resolver este problema con IA? Bueno, hasta donde yo sé, primero la computación cuántica va más lento de lo que se pensaba. No tenemos todavía computadores cuánticos disponibles para el mercado mundial, lo tienen solo en centros de investigación muy potentes y sigue habiendo un problema para, para crear ordenadores mayores de los que ya se tiene, porque es muy difícil conseguir la superposición cuántica cuando estamos hablando de un número grande de partículas, ¿no? Es verdad que estos ordenadores que ya existen ya son capaces de realizar cálculos que a una supercomputadora le llevaría años de hacer, ¿no? Y pueden hacerlos en segundo y que pueden constituir un verdadero peligro para la cuestión de la encriptación, ¿no? De las claves de seguridad de bancos, y empresas, de gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente la única manera de luchar contra eso sea a través de computadores cuánticos, es decir, que sean otros computadores cuánticos de los que creen barreras criptográficas que no puedan ser superadas, ¿no? Ahí se podría iniciar quizás una, una carrera armamentística, entre comillas, para ver quién desarrolla el computador cuántico más potente, capaz de desencriptar los códigos del enemigo, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión abierta por el momento. Ahora mismo yo creo que nadie puede afirmar tampoco con seguridad cómo va a ser el futuro, ¿no? Porque ya digo que el desarrollo ahí está yendo más lento de lo que se pensaba hace unos años. Muchas gracias, doctor. Bueno, me permito leer el siguiente reconocimiento a nombre de la red Jedi SD. Otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Diegues Lucena por su participación como ponente en la conferencia magistral La singularidad y los desafíos reales de la inteligencia artificial, como parte de las actividades del segundo coloquio Tecnología y Sociedad. Firma el doctor José Antonio García Macías, coordinador en CICESE, y el doctor Diego Alfredo Pérez Rivas, coordinador UABC, a 29 de octubre del 2025. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, ha sido un placer.